Buenas noches, señores académicos, honorable presidio, señoras y señores. Me tocó abordar el tema en este simposio de la Asociación Mexicana de Cirugía y el Hospital Juárez de México, lo cual tengo que agradecer al doctor Francisco Ochoa Carrillo, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía, y a nuestro director general, el doctor Martín Antonio Manrique. Realmente lo que acabamos de ver ha sido una aportación importante a la salud pública mexicana y a la medicina en general del Hospital Juárez de México. A mí me tocó hablar sobre la prueba de BPH y uso actual. Esto iniciaré con una cronología del virus del papiloma humano que tiene más de un siglo, que se identificó en el año 1907 y que a raíz de décadas se vio como causante inicial de las verrugas en animales, cánceres en animales, y que en pacientes con una enfermedad muy conocida por los dermatólogos, la epidermodisplasia verruciforme, estos extractos celulares se aplicaron y vieron que producían verrugas, y hoy esta entidad es una neoplasia como tal, ya no es una enfermedad dermatológica simple. Pues con el paso del tiempo se vio la asociación con el carcinoma cervicuterino y a su vez la tipificación de estos virus, lo cual inició un proyecto muy importante de salud pública, como fue en los años, al principio de los años 90, el desarrollo de las vacunas, las cuales a su vez, como sabemos que el virus del papiloma humano, el agente causal del carcinoma cervicuterino, y que fue galardonado el doctor Surhausen con el Premio Nobel de Medicina. Entonces, al inicio de este siglo, precisamente en el año 2000, se empezaron a iniciar las pruebas de BPH en los programas de tamizaje y detección oportuna de cáncer. Y a su vez, en el año 2005, 2006, 2007, se inició ya el uso clínico y comercialización de las dos únicas vacunas, tetravalente y ambivalente, y que recientemente, en el año 2011, fue aprobada la vacuna tetravalente en hombres, por todo lo que hemos señalado mis compañeros académicos y del hospital. Sin embargo, por estos mismos años, a partir del año 2008, se vio que en algunos países se han modificado los programas de tamizaje, o sea, que la prueba de BPH como tamizaje primario, principalmente en Holanda. Como vemos, ya siendo no repetitivos, pero sí puntualizando algunos aspectos, es que en este árbol de todos los virus que existen, la mayoría de estos virus que ustedes están presenciando, algunos son de alto riesgo. Pero al mencionar de alto riesgo, tenemos que hacer hincapié fundamentalmente en los que producen cáncer, y los que producen cáncer con mayor frecuencia. El 16, el 18, el 45, en promedio, 70% están relacionados con el desarrollo del carcinoma cervicuterino. ¿Por qué se ha empezado a modificar en algunos países este tamizaje que era basado en la citología? En primer lugar, la citología tiene un intervalo, requiere un seguimiento, y que, como la norma oficial mexicana lo establece, cualquier citología normal debe ser enviada a colposcopía. Esto crea estrés en las mujeres, pánico, y no es difícil encontrar en consulta externa pacientes debidamente estresadas por pensar que tengan cáncer. Y todo este trayecto es hasta llegar a un diagnóstico que puede tardar meses. El Papanicolau o la citología tiene menor sensibilidad para diagnosticar NIC2 o lesiones mayores, con 10% de falsos negativos o positivos. Y como se ha visto en los países donde se empezó y se está utilizando la prueba de BPH como tamizaje primario, se ha visto que la incidencia de CACU no se ha disminuido desde el año 2004, y un dato muy importante: en países del primer mundo, el adenocarcinoma no tan solo ha disminuido la tasa de mortalidad, sino que ha aumentado su frecuencia y su tasa, y el Papanicolau, así como la colposcopía, pasa por alto el adenocarcinoma cervical. Si conocemos perfectamente la historia natural de la enfermedad para el desarrollo del cáncer cervicuterino, tenemos que entender que una vez que se adquiere la infección y que ésta se vuelva persistente,
toma 30 años para el desarrollo del carcinoma cervicuterino, lo que da una oportunidad de poderlo identificar a tiempo. Todos sabemos que las lesiones de infecciones del virus del papiloma humano desaparecen en 1 a 2 años. Pero aquellas que persisten más de 2 años, tienen que pasar 2 a 5 años para convertirse en lesiones de bajo grado, así como estas lesiones de bajo grado, pasar de 4 a 5 años para convertirse en lesiones de alto grado. Sin embargo, y esto es muy importante, esta infección del papiloma del virus humano persistente, quizá la relacionada con virus de alto riesgo, altera el ciclo celular y estas infecciones pueden pasar a lesiones de alto grado, y estas lesiones de alto grado aún tardan de 9 a 15 años en transformarse en un carcinoma cervicuterino. Entonces, ¿cuál es la prueba de detección oportuna ideal? Si vemos ya la historia de esta cáncer cervicuterino, vemos que las pruebas que identifican algunas estructuras o el DNA del BPH y su tipificación podría ser el ideal. ¿Qué es un diagnóstico molecular? Realmente son nuevos métodos que van a incrementar la sensibilidad y la especificidad que los métodos actuales para programas de tamizaje. También determinan el riesgo relativo de la enfermedad y son predictores pronósticos y valoran los tratamientos efectivos. Como vemos en esta diapositiva, la sensibilidad y especificidad, haciendo un comparativo de la prueba de BPH versus la citología, vemos que la sensibilidad de estas pruebas de BPH son mayores y la especificidad un poco menor en relación a la citología. De los marcadores moleculares de las pruebas para virus del papiloma humano, pues van a identificar la expresión genética, o sea, el genoma viral, con métodos de hibridación in situ, inmunofluorescencia, microarreglos, PCR o captura de híbridos, o mediante las oncoproteínas, específicamente E6 y E7, ya sea por inmunohistoquímica o inmunofluorescencia. ¿Qué son los marcadores moleculares para la detección? Áreas donde existe una necesidad clínica se deben de aplicar, dado que la citología tiene menor sensibilidad, y esto incluyendo la que es en base líquida. La interpretación subjetiva de un aspecto morfológico y que también varía de un laboratorio con otro o un observador con otro observador. En cambio, la prueba de BPH tiene sí menos especificidad cuando se realiza en mujeres entre 25 y 40 años de edad. Se debe utilizar como tamizaje primario y en el triaje de mujeres que son positivas. ¿Cuáles son los aspectos de esta prueba? Captura de híbrido 2, que si bien es una prueba que es la que más se ha utilizado a nivel mundial, valorada en más de 1 millón de mujeres, tiene un 97% de sensibilidad, mayor eficacia para el diagnóstico de lesiones de alto grado y que, a diferencia de un PAP de intervalo, identifica una cosa importante que es la causa del carcinoma cervicuterino, casi 100% de valor predictivo negativo cuando una mujer tiene 2 pruebas negativas. Esto hace que disminuya la incidencia y la tasa de mortalidad por carcinoma cervicuterino. Cuando existe cierta duda o cierta discrepancia en el diagnóstico citológico, ayuda en estos casos, ya que identifica la infección del virus del papiloma humano persistente en mujeres mayores de 35 años, que es indicador de enfermedad. ¿Por qué? Porque esto nos permite dar un tratamiento inmediato y sobre todo disminuir el estrés de las mujeres al saber un resultado. La captura de híbridos tiene mayor costo-beneficio, tiene menor índice de costo-eficacia cuando se realiza a intervalos trianuales. El tamizaje de mujeres mayores de 30 años con un Papanicolau y una captura de híbrido 2 disminuye la incidencia de carcinoma cervicuterino en un 92%, con ahorro de 30% solamente cuando se compara con el Papanicolau anual. La captura de híbridos 2 tiene mayor costo-eficacia que las vacunas en mujeres de 35 a 45 años de edad. En cambio, no existen datos publicados de otras pruebas en cuanto a costo y eficacia, lo que podemos decir que una captura 2 con Papanicolau en base líquida para mujeres mayores de 30 años en forma trianual es mayor costo-eficacia al disminuir el carcinoma cervicuterino en 92%. Aquí, como vemos, la captura de híbridos como tamizaje primario detecta 23% más de lesiones de alto grado que el Papanicolau solo, haciendo algunos comparativos en mujeres menores de 20 años con Papanicolau negativo y captura de híbridos positivo, tiene mayor probabilidad de tener una captura de híbridos negativa en el próximo estudio, o sea, a los 15 meses que se realice, sobre todo en mujeres mayores de 30 años. 15-18% de mujeres con captura de híbridos positivas y PAP anular
desarrolla NIC2 en los 2 años siguientes versus a 1 o 3% cuando es negativo, o sea que el riesgo de progresión de 40%. Y el riesgo relativo en mujeres que tengan Papa Nicolau negativo y la captura de híbrido 2 como positiva, desarrollan una lesión de alto grado en el casi el 97% y mayor casi a 200 y casi 300 si la segunda o la tercera captura de híbridos es positiva. El valor predictivo de la captura de híbridos para la detección de NI aumenta con la edad, mientras que disminuye con el Papa Nicolau. Otra prueba de BPH, que es la PCR, que ha sido ya mencionado, es un iniciador genérico o un primer, que utiliza unas ondas de alto riesgo, lo cual nos va a permitir una genotipificación específica de cada genotipo o simplemente nos da un resultado positivo y negativo. Existen otros biomarcadores como el doble marcador de la P16 y Ki67, cuando se realicen citologías en base líquida. Aquí podemos identificar el citoplasma café cuando tiene una P positiva o el núcleo rojo cuando nos indica una Ki67 positiva. Cuando ambas pruebas son positivas, estas están asociadas a virus de alto riesgo, principalmente 16 y 18, que se encuentran en las lesiones de alto grado. La positividad de estos biomarcadores se relacionan con la presencia de NIC2 o lesiones mayores. ¿Cuál es la prueba? Otra prueba basada en el REA mensajero detecta las oncoproteínas del BPH E6 y E7, que son las oncoproteínas supresoras de tumores porque van a inhibir la P53, el guardián del genoma celular, y el retinoblastoma. Sabemos que el 20% de las mujeres tendrán una infección del virus del papiloma persistente y estas podrán desarrollar carcinoma cervicuterino. Las pruebas de DNA informan sobre los genotipos de BPH y las oncoproteínas del virus del papiloma E6 y E7 están asociadas a la oncogénesis. Crea un nuevo horizonte en la práctica clínica con mayor valor predictivo positivo que permite un diagnóstico oportuno y un manejo del PAP en forma anual, sobre todo en aquellas lesiones como son las lesiones escamosas atípicas de significado no conocido o lesiones de bajo grado. Aquí tenemos, por ejemplo, la activación de genes de BPH, detecta la expresión del RNA de las oncoproteínas E6 y E7 y separa los genotipos BPH más frecuentes en carcinoma cervicuterino, como sería el 16, 18, 31 y 45. Aquí, como vemos, la prueba de tamizaje para este adenocarcinoma in situ, que es el precursor del adenocarcinoma cervical, como vemos en un resultado del primer cótex anormal, que es la realización de una prueba de BPH y citología, predice el diagnóstico de adenocarcinoma in situ cuando la prueba de BPH es positiva, independientemente de que pueda ser negativa la citología. Entonces, este cótex contribuye al diagnóstico temprano del adenocarcinoma in situ y, a su vez, una vez diagnosticado y tratado, previene el adenocarcinoma cervical. Aquí, como vemos, cuando se realiza este cótex con ambas pruebas, vemos que cuando existe una positividad de la prueba de BPH, la incidencia acumulada para NIC2 o lesiones mayores es cercano al 7%. Sin embargo, independientemente de los reportes de la citología o cuando ambos son negativos, esta tasa de incidencia disminuye casi a cero. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la evidencia nos indica: una sola prueba de BPH salva vidas. Una sola prueba es suficiente para disminuir la tasa de mortalidad por CACU cuando se compara con otras pruebas como sería la inspección visual con ácido acético o la citología. Entonces, ¿qué tenemos con las nuevas directrices de tamizaje en carcinoma cervicuterino? Pues se han cambiado. Ahora las pruebas, la citología se debe iniciar a los 21 años de edad sin importar la vida sexual previa de las mujeres. El Papa Nicolau trianual entre los 21 y 29 años de edad, y no se debe de realizar pruebas de BPH en esta época de la vida de las mujeres. La citología y la prueba de BPH se debería de hacer cada 5 años, de los 30 a los 65 años de edad, y el tamizaje se debe de suspender en mujeres que tienen histerectomía por causas benignas, histerectomía total, y en mujeres mayores de 65 años con antecedentes de un tamizaje rutinario previo negativo. Sin embargo, algunos puntos de estas nuevas directrices que se están promoviendo a nivel mundial quizá no sean prudentes empleadas en su totalidad en nuestro medio. ¿Cuáles son las limitaciones de la prueba de BPH? Su baja especificidad, bajo valor predictivo positivo, y no es útil en el tamizaje de mujeres menores de 30 años, pero tampoco es útil para mujeres en el triaje de las lesiones de bajo grado. ¿Qué conclusiones podemos decir? Que existen diferentes pruebas de BPH que difieren en rendimiento clínico, variaciones en especificidad para la detección de lesiones de alto grado, permiten iniciar el tamizaje a edades mayores, particularmente ya en las mujeres que van a estar vacunadas y a menor costo.
y favorece con esta mejora o con esta ganancia que se tiene en el costo del tamizaje, puede favorecer otras prioridades de salud pública, como sería dar estos recursos a campañas de cáncer de mama o campañas para eliminar el tabaquismo en el mundo. Una prueba de BP salva vidas de las mujeres y las nuevas pruebas van a ser suficientes, ya están disponibles. Detectan la expresión de marcadores específicos, como ya hemos mencionado, las oncoproteínas E6 y E7, que son los indicadores de mayor riesgo de que la infección por virus del papiloma ovíparo persistente desarrolle cáncer. Identifica mejor y más eficientemente el seguimiento de mujeres con mayor riesgo. Quisiera decir el albergue, pero quisiera mencionar que las contribuciones de las investigaciones que se han hecho en el Hospital Juárez de México nos han permitido la realización de esta obra, Cáncer de la Mujer. Gracias.